ya perder a un ser querido es tremendamente doloroso. En plena pandemia se suma un drama adicional, porque la muerte ocurre en total soledad. Este jueves, por ejemplo, Richard Apolo estuvo en un hospital de Lima y se encontró con Berta Quispe. Berta Quispe internó a su papá el 22 de abril y ese día su papá le dijo: ya de esta no salgo. Y Berta no volvió a ver a su papá, lo vio salir en un cajón al que no se pudo acercar el 5 de mayo. Richard la acompañó al Camposanto para que esperara 2 horas a que le entregaran a su padre convertido en cenizas, porque así manda el protocolo de las muertes en plena pandemia. Y es que la pandemia impone, como decía, el pragmatismo al dolor, el pragmatismo al ritual de la despedida, ¿no es cierto?, de la inhumación, de la cremación, pero en familia. Vean lo que pasó en Guayaquil. En Guayaquil la gente sacaba los cadáveres a las calles, porque antes que la despedida y el ritual estaba el terror de contagiarse. En Nueva York hay una isla que se ha convertido en una isla de fosas comunes, para ahí enterrar a los muertos porque ya no se daban abasto en los cementerios de la ciudad. En España, una pista de patinaje se convirtió en una morgue, porque ya las morgues formales no se daban abasto, y en Italia se proscribieron los funerales. La pandemia impone el tema de la muerte en soledad. ¿Por qué? Porque no te vas a poder acercar, porque no va a haber cómo darle la mano a tu ser querido, y en ese último aliento acordé de decirle adiós y abrazarlo, porque no se puede. Y es tremendo, y es doloroso. Entonces, Richard Apolo lo que hace es ponerle nombre y apellido a estas personas, porque no son cifras, no son números, son familias que están detrás de cada una de esas personas que muere víctimas de coronavirus. Ingresa, por ejemplo, al área donde se manejan los cuerpos de los fallecidos por coronavirus en el Hospital Sabogal, y Richard me dice: Pamela, es estremecedor, es doloroso estar ahí. Es tremendo. Y los hermanos Guamán, que durante décadas, y ya por tradición familiar, porque era lo que se dedicaba a su papá, los hermanos Guamán hoy recorren Lima en sus furgonetas recogiendo cuerpos en domicilios y en hospitales. Este es el drama de morir de coronavirus en el Perú. Blanca camina al encuentro de su padre Fortunato Quispe. No lo ve desde hace 13 días. Cuando el hombre de 74 años ingresó de emergencia al hospital, con muchas dificultades para respirar. Horas después, ya diagnosticado con COVID-19, fue intubado en un intento por salvarle la vida. Ahora el corazón de Blanca palpita intensamente, transitando entre la ansiedad y la tristeza. Sabe que su padre está dentro de esa camioneta negra que acaba de llegar. Pero también sabe que su padre es aquel que yace dentro de ese ataúd que desinfectan en el cementerio Campo Fe de Puente Piedra, a donde ha sido llevado. Blanca saca su celular, tratando de captar para sus familiares y para ella los últimos momentos del ataúd de su padre, antes que sea cremado. Fortunato Quispe, hombre religioso, alegre y siempre dispuesto a ayudar al prójimo, se convierte ahora en una de las más de 1.800 personas fallecidas en el Perú a causa del coronavirus. Personas que perdieron la batalla ante un enemigo implacable que no está dispuesto a dar tregua alguna, dejando a su paso desasosiego en las familias de las víctimas que por largos días sufren sin poder ver de cerca a sus seres queridos internados en alguna clínica u hospital, esperanzados en que estos se recuperen. Sin embargo, muchas veces solo queda en eso, en esperanza. Es doloroso tener que llamar y decirles: no está yendo bien, no está yendo bien, y es difícil decirle: llega un momento en el que tienes que venir a recogerlo y no es de alta, te lo vas a tener que llevar. Es duro. Tan duro como de lo que fuimos testigos el último viernes en el hospital de la red Sabogales Salud en el Callao, cuando llamó nuestra atención este enorme container que al abrirlo
nos develaría una cruda pero muy necesaria realidad. Al interior de él, 2 filas de cadáveres, embolsados, un total de 14, colocados en camillas. Personas fallecidas en las últimas 24 o 48 horas como máximo, a causa del coronavirus. Cuerpos colocados en esta cámara frigorífica. Son cámaras frigoríficas que EsSalud ha alquilado en las 3 redes prestacionales que tiene en Lima y Callao, para poder nosotros preservar a nuestros cadáveres. Karin Contreras es gerente de servicios prestacionales de la red Sabogal de EsSalud. Me dice que aunque la cifra es alarmante, es necesaria decirla, buscando que la gente tome ya conciencia a qué nos enfrentamos y que se dé cuenta de una vez por todas que la lucha contra este enemigo llamado coronavirus es de vida o muerte. Una muerte que, por cierto, se da como parte de los protocolos de seguridad en la más absoluta soledad en cuanto a familias de las víctimas se refiere. Actualmente, me cuenta la doctora Contreras, son 20 a 25 personas de la red de salud Sabogal, que abarca desde el Callao hasta Paramonga en el norte chico, las que fallecen diariamente, víctimas del COVID-19. Pero esto va de la mano a que nuestro país no está tomando conciencia. El Perú no está siendo solidario con nosotros, el personal de salud que estamos en primera línea de atención. El peruano sigue saliendo, sigue exponiéndose y estas cifras van a seguir aumentando. Ahora, si no nos cuidamos, si se levanta esta cuarentena, doctora, ¿por cuánto me dijo que Hasta 20 va a faltar? Cámaras como esta si la gente no se cuida. Solo depende de nosotros. Aquí es cuídate tú, cuida tu familia. Y es que no es broma. La cifra de contagiados sube cada día como la espuma. Hasta hoy, domingo, existen más de 67,000 peruanos infectados, que las próximas semanas, de seguro, elevarán enormemente el número de fallecidos. Fallecidos que en general mueren luchando por su vida, ya sea en sala de hospitalización o en cuidados intensivos de los diversos hospitales en el Perú. En el caso del Hospital Sabogal en el Callao, dice el doctor Custodio, son en promedio de 4 a 6 personas las que pierden la batalla diariamente contra el coronavirus. Acá se lleva un control diario de los fallecidos y la función nuestra con la parte médica es entrevistarnos con la familia, entrevistarnos con los familiares para ver qué deciden, si deciden la inhumación o el incineramiento. Hoy día estamos 8. Ajá. ¿Qué hora tiene, doctor? Son 10 para las 12. 10 para las 12 del día. Hoy día es 8. Ya tenemos 1, 2, 3 fallecidos. 3 fallecidos. Que han fallecido a la medianoche, casi a la 1 de la mañana, 6, casi 6 y media de la mañana, y 7, casi 7 y media de la mañana. Son 3, pero ya recién estamos de mediodía. Sí. ¿A cuánto más Ellos o menos? probablemente a la 1, 2 de la tarde se están apersonando y ahí empezamos el proceso del trámite que tenemos que hacer para enviarlos a sea la cremación o sea la inhumación, ¿no? Estas imágenes corresponden al mortuorio de un hospital ubicado al sur de Lima, a donde estos 2 jóvenes hermanos ingresan protegidos de pies a cabeza, desinfectando todo a su paso, y no es para menos. Su trabajo es de sumo riesgo para sus vidas. Son parte de ese contingente de hombres encargados del recojo de cadáveres fallecidos a causa del COVID-19. Precisamente, horas antes de empezar la faena del último jueves, a Norbert y Ever Guamán los conocimos cuando se alistaban en la funeraria para la cual trabajan para ir al recojo de su primer cadáver del día, fallecido a consecuencia del coronavirus. Antes no hacíamos con el trapo, nos íbamos así nomás con la ropa normal y no era tanto cuidado como ahora tenemos, ¿no? Ahora sí hay que cuidar de todo, hay que seguir el protocolo de seguridad para no poder contagiarse. Cuentan que si bien todos los días toman las precauciones del caso buscando no contagiarse, las medidas que han adoptado en sus casas, sobre todo Norbert, que tiene una niña de 2 años, son extremas tras finalizar cada jornada de trabajo. Cuando yo llego, ella llega, quiere abrazarme. De frente, todavía tú. Pero Ajá. no, ahí nomás. Claro. Después de asearse todavía recién, pero yo no tengo mucho contacto con mi hija ahora. Ah, ¿no? No.
siempre alejado, siempre. Ya no es como antes, ¿no? Abrazarlo, besarlo, pero ahora ya no. ¿Qué te dice tu esposa? Que yo al momento de llegar, estoy avisando que llega. Ella baja con el alcohol. Ajá. El alcohol me desinfecta todo el cuerpo y a mis zapatos, todo, le tomo lejía. ¿Ya? Le tengo lejía y me saco y me pongo mis sandalias, que eso todo ahí, y me subo directamente a la ducha. A ducharse, todo, a asearse y el siguiente ya puede estar pintado. La pandemia de hecho cambió el negocio de las funerarias. Según Jesús Mori, la necesidad en un primer momento de cremar a los fallecidos por coronavirus hizo que se dé un giro a los procedimientos en cuanto a las cremaciones. Antes, cuando las cremaciones, antes del COVID, ¿cómo era? Dábamos este tipo de ataúd, Ya. se velaba, llegábamos al crematorio. Ajá. En el crematorio esto no se entregaba, se retornaba porque el ataúd era en calidad de alquiler. O sea, sacaban... El fallecido regresaba y regresaba a la funeraria. Estas son las urnas que se manejan para tener las familias. Esta es una urna de cedro, ¿no? Acá van las cenizas, ¿no? Es un vidrio de protección. Este es para una persona, un neonato, un niño, ¿no? Por la cantidad de cenizas que puedan haber. No, estos sí ya vienen empernados. De igual manera, estas urnas grandes ya es para una persona adulta. Voy a proceder a enseñarte ahorita los ataúdes que se trabajan para el COVID, que son los de acá. Que son ataúdes, como dice, biodegradables, porque prácticamente son como si fueran cartón. Como tú ves, es un ataúd normal. Ajá. Es un ataúd normal. Ahora, eso sí entra con todo Con el cadáver. con todo el cadáver entra hacia el horno crematorio. Esto es más fácil de... Mucho más fácil de como dice, de consumirse. Según me cuentan los hermanos Guamán, diariamente recogen un promedio de 6 cadáveres. Y por respeto al fallecido, dicen, recogen uno a la vez para llevarlo luego al Campo Fe de Puente Piedra, para que estos sean inhumados o cremados. Esto según la decisión de los familiares de los fallecidos. Como por ejemplo la decisión de los Quispe Valdivia, representados en esta mujer, que graba la salida de los hermanos Guamán de este hospital al sur de Lima. Luego nos enteraríamos que Blanca Quispe era hija de Fortunato Quispe, el fallecido por COVID, cuyo cadáver acababa de ser retirado del mortuorio y que ahora los hermanos Guamán llevaban hasta el cementerio Campo Fe de Puente Piedra para cremar sus restos. Por cierto, Eduardo Esquén, administrador de Campo Fe Puente Piedra, me comenta que si antes del coronavirus diariamente habían 15 sepelios y 2 cremaciones, fallecidos por diversas causas, tras la pandemia, además de esos 15 sepelios, hoy en día existen 30 sepelios o entierros más de fallecidos solo por coronavirus y 4 cremaciones, una cifra que lamentablemente, dice Eduardo, subirá con el correr de los días. Este es un horno modelo Matthews PowerPack 1. El horno tiene una capacidad de cremación de 6 personas por día. 6 cuerpos por día. El último jueves, uno de esos 6 cuerpos cremados fue el de Fortunato Quispe, padre de Blanca Quispe, quien llegó hasta el Camposanto para ver el ataúd de su padre. Pues a él lo vio por última vez cuando, con serios problemas para respirar, fue ingresado de emergencia el 22 de abril. ¿Qué les dijo? Se despidió de mí ese día. Ese día me desplomé total. Porque se despidió, me dijo, ya no voy a salir de acá. Lamentablemente el hombre de 74 años no se equivocaría. El COVID en los pulmones de Fortunato comenzaba a hacer estragos, así que un día después de internado, fue intubado. Estaba complicado lo que eran problemas renales, glucosa y bueno, no le funcionaban los pulmones. O sea, la esperanza era poco. Estábamos ya preparándonos para las buenas o malas noticias. Y esas malas noticias llegaron el 5 de mayo cuando el cuerpo de Fortunato, un hombre religioso, bonachón, un buen padre de familia y mejor esposo, fue vencido por el COVID. Curiosamente, tiempo atrás, antes del coronavirus, don Fortunato pedía ser cremado cuando muriera. En esa parte estamos todos tranquilos porque estamos cumpliendo su voluntad de él, ¿no? Y yo estoy contenta porque estoy acá con él, ¿no? Hasta el final, dándole lo que él quería, ¿no? Ahora lo vamos a tener en la casa, haciendo planes para hacerle una grutita ahí al fondo. Sufrir
no es algo malo, el dolor no es algo malo. Todas estas son situaciones y emociones que las podemos canalizar desde el pensamiento, desde la interpretación, desde un recuerdo positivo, a algo que nos dé un respiro, que incluso nos pueda ayudar a cambiar nuestra forma de ser y mejorar como familia, como sociedad. Cambiar como sociedad es lo que nos surge ahora mismo en el Perú, buscando que la gente reaccione y se dé cuenta que con nuestras negligencias y sacadas de vuelta la ley, el virus puede arrebatar la vida de los nuestros, de la gente que queremos, compañeros de profesión como el buen Mario Bucana, cuya vida, el coronavirus, apagó hace unos días. Esta idea de recordar a nuestros seres queridos como lo han sido en su mejor faceta, quedarnos con los recuerdos más bonitos, las frases, las palabras, los momentos, las compañías, las veladas intensas o los sueños que hubiésemos querido realizar, las gracias, las bromas, el sentido del humor, la seriedad, cualquier forma que era la característica de aquel que falleció por el coronavirus y no pudimos verlos. Con la ampliación del tiempo de cuarentena veremos si en realidad asumimos el compromiso de forma responsable o simplemente dejamos que el coronavirus nos gane ya no la batalla, sino la guerra.